Lo que encontraron bajo tierra los dejó sin dormir. En la oscuridad del planeta, donde la luz jamás ha tocado las paredes, la humanidad ha hallado secretos que desafían la razón. Desde seres prehistóricos hasta estructuras imposibles, cada descubrimiento revela que el mundo bajo nuestros pies sigue vivo y lleno de enigmas. Número 1. La Cueva de los Cristales Gigantes, México. En el árido desierto de Chihuahua, a casi 300 metros bajo la superficie, se esconde la Cueva de los Cristales de Naica, uno de los lugares más impactantes de la Tierra. Allí el calor es tan intenso que podría matar a un hombre en pocos minutos. Y sin embargo, en medio de ese infierno brillante, descansan los cristales naturales más grandes del mundo. Descubierta en el año 2000 por mineros de la empresa Industrias Peñoles, esta cámara subterránea fue hallada de manera accidental al perforar una pared de roca. Al abrirse paso, los hombres quedaron cegados por un resplandor imposible. Enormes pilares de yeso blanco se cruzaban de un extremo a otro, algunos del tamaño de un autobús. Cada cristal tardó cientos de miles de años en formarse, alimentado por aguas subterráneas saturadas de minerales y temperaturas superiores a los 50 grados centígrados. Pero el verdadero misterio no fue su tamaño, sino lo que se halló dentro. En el interior de los cristales, los científicos detectaron microorganismos atrapados durante más de 50.000 años. La bióloga Penélope Boston, del Instituto de Astrobiología de la NASA, los reanimó en laboratorio, confirmando que aún estaban vivos. El hallazgo demostró que la vida puede resistir condiciones extremas, incluso sin luz ni oxígeno. Esto abrió un nuevo campo en la astrobiología. Si la vida puede sobrevivir encerrada en cristales durante milenios, podría existir bajo el hielo de Marte o en las profundidades de Europa, una de las lunas de Júpiter. Naica no es solo una cueva. Es un espejo del pasado del planeta, una catedral mineral que guarda vida antigua en su interior. Quien entra en ella siente que pisa el corazón mismo de la Tierra. Un lugar tan hermoso como letal, donde el tiempo parece detenido. Número 2. La Cueva de Nisova, Siberia. En el frío extremo de Siberia, entre montañas cubiertas de nieve, una pequeña entrada rocosa cambió todo lo que sabíamos sobre nuestra historia. La Cueva de Nisova, ubicada en la cordillera de Altai, parecía insignificante, hasta que los arqueólogos encontraron un diminuto fragmento de hueso que no encajaba con ninguna especie conocida. Era el año 2008. Cuando analizaron su ADN, los científicos descubrieron que pertenecía a una especie humana diferente, los denisovanos. Ni Homo sapiens ni neandertales, sino un grupo que coexistió con ambos hace más de 40.000 años. El análisis genético reveló algo aún más perturbador. Parte de su ADN sigue vivo hoy. En poblaciones de Oceanía y el sudeste asiático, se hallaron rastros genéticos denisovanos, prueba de que nuestros antepasados tuvieron descendencia con ellos. Dentro de la cueva también se encontraron collares de marfil, herramientas finamente talladas y pigmentos minerales, evidencia de inteligencia avanzada. Los restos mostraban que varias especies humanas compartieron ese mismo refugio, quizá en épocas distintas, quizá al mismo tiempo. Cada capa del suelo era un fragmento de la historia humana comprimida. Se descubrieron fogatas, restos de comida y huesos marcados con cortes de piedra. Todo indica que allí convivieron culturas distintas, que cazaban, creaban arte y tal vez soñaban en el mismo lugar. La Cueva de Nisova no solo amplió el árbol genealógico de la humanidad, sino que reveló un pasado donde distintas especies humanas se cruzaron, compartieron ideas y dejaron una herencia que aún corre por nuestras venas. En su silencio helado, esa cueva sigue guardando respuestas que podrían reescribir el origen del hombre. Número 3. La Cueva de Chauvet, Francia. En el sur de Francia, 3 exploradores se internaron en una grieta desconocida en 1994. Lo que hallaron al otro lado fue un santuario intacto desde hace más de 36.000 años, la Cueva de Chauvet. En sus muros dormían más de 400 dibujos de animales. Caballos, rinocerontes, leones, mamuts y bisontes cubrían las paredes con una elegancia sorprendente. Las figuras no eran simples garabatos, mostraban movimiento, profundidad y expresividad. Bajo la luz de las antorchas parecían cobrar vida. Los artistas prehistóricos que pintaron esas escenas comprendían la anatomía y la perspectiva mucho antes de que existieran esas palabras. En algunas zonas, las figuras usan la curvatura natural de la roca para dar sensación de volumen. Los arqueólogos también hallaron huellas humanas junto a pisadas de osos cavernarios. Algunos cráneos estaban cuidadosamente colocados sobre piedras, como si formaran parte de un antiguo ritual. Nadie sabe con certeza si Chauvet era un santuario religioso o una especie de templo espiritual.
El derrumbe que selló su entrada protegió el arte durante milenios. Gracias a eso, cada trazo sigue intacto, como si su autor acabara de soltar la antorcha. Hoy, la cueva original permanece cerrada al público. Solo se permite el acceso a investigadores seleccionados y se construyó una réplica exacta para su exhibición. Chauvet es más que arte rupestre, es una ventana al alma humana, una prueba de que la creatividad y el misterio han caminado juntos desde los orígenes de la humanidad. Número 4. La Cueva de los Huesos, Sudáfrica. En 2013, exploradores descendieron a un complejo de cuevas en Sudáfrica, conocido como Rising Star. Buscaban fósiles, pero hallaron algo que no esperaban: restos de una especie humana desconocida, Homo naledi. En una cámara profunda llamada Dinaledi había más de 1500 huesos. Lo más inquietante era cómo estaban dispuestos. Parecían haber sido depositados intencionalmente, como en una especie de entierro. Pero aquello no tenía sentido, ya que Homo naledi poseía un cerebro diminuto, del tamaño de una naranja. ¿Cómo podían comprender la muerte? ¿Cómo lograron atravesar pasadizos tan estrechos para dejar los cuerpos allí? Los investigadores tardaron días en alcanzar la cámara, usando trajes ajustados y cuerdas. Era un acceso tan angosto que solo los más delgados podían entrar. Lee Berger, el líder del equipo, propuso una idea polémica. Homo naledi tenía pensamiento simbólico. Aunque eran primitivos, mostraban empatía y conciencia de la vida y la muerte. Si eso fuera cierto, significaría que el comportamiento espiritual apareció mucho antes de lo que creíamos. El hallazgo cambió la historia de la evolución humana. Mostró que el tamaño del cerebro no define la inteligencia, y que hace cientos de miles de años ya existían seres que comprendían conceptos tan humanos como el duelo. Rising Star es hoy un símbolo de humildad científica, una advertencia de que los mayores secretos de la humanidad podrían estar enterrados en lugares donde nadie se atreve a mirar. Número 5. La Cueva de Movile, Rumania. En 1986, geólogos rumanos perforaron el suelo en busca de un terreno para construir. En lugar de roca sólida, abrieron un pasadizo a un ecosistema cerrado durante más de 5 millones de años. La Cueva de Movile. Dentro, el aire es venenoso, el oxígeno escaso y la temperatura constante. Así, ningún rayo de sol ha tocado esas paredes desde antes de que existieran los humanos. Sin embargo, la vida prospera allí. Los científicos descubrieron más de 40 especies únicas: arañas sin ojos, insectos translúcidos, ciempiés blancos y sanguijuelas que respiran gases tóxicos. Todas dependen de bacterias que obtienen energía del azufre y el metano. Es un ecosistema totalmente independiente del mundo exterior. La cueva se convirtió en un laboratorio natural para estudiar cómo podría ser la vida en otros planetas. En lugar de fotosíntesis, las criaturas de Movile viven de quimiosíntesis, un proceso que también podría existir en ambientes subglaciales extraterrestres. Cada expedición es un riesgo. El aire puede matar a un humano en minutos, pero el valor científico es incalculable. Movile demuestra que la vida no necesita luz ni oxígeno, solo adaptación. Bajo su atmósfera tóxica, el silencio absoluto parece tener voz. Es como si la Tierra hablara desde sus entrañas, recordándonos que aún no conocemos todos sus mundos. Número 6. La Cueva de Longyu, China. En 1992, campesinos del pueblo chino de Xi'an-Beikun intentaron vaciar un pequeño estanque. Lo que hallaron bajo el agua los dejó sin palabras. Una caverna tallada a mano con precisión imposible. Pronto se descubrió que no era una sola, sino 24 cámaras interconectadas, con paredes pulidas y techos altos. Cada centímetro estaba grabado con patrones regulares, como si hubieran sido tallados con maquinaria moderna. No existen registros históricos de su construcción. Los arqueólogos estiman que se extrajeron más de 1 millón de metros cúbicos de piedra. Sin embargo, no se hallaron herramientas, escombros ni señales de vida humana. Algunos creen que fue una cantera o un refugio. Otros aseguran que se trató de una obra simbólica, quizás religiosa, pero ninguna teoría explica su simetría perfecta ni la ausencia de restos. El lugar está tan bien conservado que aún muestra marcas en las paredes que parecen hechas con una herramienta giratoria. ¿Tecnología antigua? ¿Civilización perdida? Nadie lo sabe. La Cueva de Longyu es una herida abierta en la historia. Un recordatorio de que aún existen construcciones que ni la ciencia moderna puede explicar. Número 7. La Cueva de los Tallos, Ecuador. En 1969, el explorador Juan Morich afirmó haber descubierto bajo la selva ecuatoriana un sistema de túneles metálicos con pasillos rectos y muros lisos. Lo llamó la Cueva de los Tallos.
La historia se volvió legendaria cuando, años después, el ejército ecuatoriano organizó una expedición con científicos británicos y la participación de Neil Armstrong, el primer hombre en la Luna. Dentro hallaron un sistema natural de cuevas, pero algunas zonas parecían haber sido modificadas. Había muros planos, esquinas perfectas y bloques alineados. Aunque nunca se encontraron los supuestos objetos metálicos, sí se confirmó que algunas secciones fueron trabajadas por el hombre. Desde entonces, los rumores crecen. Algunos creen que las cuevas fueron usadas por una civilización anterior a los incas. Otros dicen que ocultan una biblioteca metálica con conocimientos antiguos. Los científicos mantienen una postura escéptica, pero las historias persisten. Algunos exploradores aseguran escuchar voces en la oscuridad o ver sombras moviéndose entre las rocas. En lo profundo de tallos, el silencio parece observarte. Conclusión. Bajo nuestros pies hay mundos que apenas comprendemos. Desde cristales gigantes hasta ciudades talladas en piedra, cada descubrimiento nos recuerda que el planeta aún guarda secretos insondables. ¿Y tú? ¿Te atreverías a bajar a la oscuridad para descubrirlos?